Vamos a hablar un poco de lo que es la tecnología en la reproducción de la vaca lechera. Como todos saben, en los últimos años todo esto ha ido mejorando para bien, afortunadamente. Esto nos ha ayudado bastante a ir sacando problemas, detalles que se van presentando en nuestra lechería. Primero que nada, vamos a dar un poquito ahí de repaso a cuáles son los parámetros que normalmente medimos en nuestros ranchos para saber qué tan bien o qué podemos mejorar en nuestra reproducción. El principal de todos, como todos sabrán y todos preguntamos, es ¿qué fertilidad tengo? ¿Cuál es mi tasa de concepción? ¿Qué es esto? Este es el porcentaje de inseminaciones que necesitamos para dar lugar a una preñez. Normalmente manejamos un parámetro con un objetivo mayor al 35%. ¿Cómo puedo hacer este cálculo yo? Es muy sencillo. De 100 vacas que yo insemino, ¿cuántas vacas preñé? Si en este caso, por ejemplo, preño 35, tengo un 35% de tasa de concepción o de tasa de fertilidad. Aquí no hay mucho que hacerles, es un cálculo bastante sencillo, ¿sí? Pero también tenemos bastantes factores que pueden afectar la tasa de concepción. En este cuadrito podemos ver los que normalmente o más comúnmente encontramos, que es las lactancias de las vacas, los números de servicios, el clima, la temporada del año. Como todos sabemos, verano es mortal para la reproducción bovina, pero todos adoramos el invierno. Aunque esto nos cause a veces ahí una acumulación de preñeces en estos buenos meses, pero ya tenemos que ir luchando contra esto para quitar esa estacionalidad. Otro de los puntos que nos pueden afectar es tanto el técnico, una persona que no está capacitada, una persona que no está realizando bien su trabajo al momento de inseminar la vaca, y no solamente el inseminador, sino la persona que se encarga de preparar el semen, porque muchas veces dejamos a un lado el proceso de preparación de semen y es un punto clave crítico. ¿Sí? Otra cosa también que es el tipo de semen, ya sea convencional, sexado, normalmente esperamos un poquito menos de concepción con el semen sexado, y lo otro importante son los códigos de reproducción. ¿A qué me refiero con los códigos de reproducción? Si estamos inseminando una vaca a un tiempo fijo, si es una vaca a la que le coloqué una inyección de prostaglandina, o si es una vaca de celo natural, que fue detectada a la vista. Normalmente esto también influye un poco ahí en la fertilidad. Pero principalmente yo me baso en tres, que es la salud de la vaca. O sea, si la vaca no está sana, no tenemos ni buena reproducción ni buena producción. Esto nos pega directamente. La parte de la salud engloba muchos factores. Uno de ellos sería la alimentación, que es básico. El otro punto que nos afecta bastante es la detección de celos. Si no tenemos una buena detección de celos en nuestros ranchos, si vamos a meter semen en vacas que no están en celo y no vamos a generar preñeces, ¿sí? Y el momento óptimo de la inseminación. Si yo ya detecté una vaca en celo, ¿en qué momento la tengo que inseminar? Este es un punto que recientemente en los ranchos que he visitado ha sido bastante discutido por parte de mi experiencia personal. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas que se encargan de detectar los celos, o celeros como les llaman, están cazando esas vacas, o sea, y las cazan a veces demasiado temprano. O incluso la gente que no le pone tanta atención las caza demasiado tarde. Y todo esto son puntos que nos llevan a tener problemas en nuestra reproducción o en nuestra tasa de concepción. El otro parámetro es la tasa de servicio, o también conocido como detección de celos. ¿Qué es la tasa de servicio o la detección de celos? No es más que el porcentaje de vacas elegibles que fueron inseminadas, pero es en un periodo de 21 días. ¿Sí? ¿Cuáles son mis vacas elegibles? Son todas aquellas que están por encima del periodo de espera voluntario que yo estoy manejando en mi rancho. El objetivo comúnmente es de un 60 o un 65% hacia arriba. ¿Y cómo lo puedo calcular? Un ejemplo básico, si yo tengo 100 vacas elegibles que ya alcanzaron su periodo de espera y detecto 65 y a las 65 les doy un servicio de inseminación, en ese periodo de 21 días tengo un 65%. El cálculo es también bastante sencillo, aquí con su excepción de que se mide en periodos de 21 días. El siguiente parámetro es la tasa de preñez, que
a mi punto de vista, y creo que muchos coincidirán, debe ser el indicador más importante. ¿Por qué? Porque este indicador me engloba los dos anteriores. Yo puedo preguntar por tasa de fertilidad y ese número puede ser engañoso. Yo puedo tener técnicos inseminadores que me están seleccionando vacas, dejándome las vacas sucias o las que no tienen un celo bastante marcado. Su concepción obviamente va a ser mucho mejor que al momento de dar servicios a vacas que tal vez tengan un poco de suciedad o vacas que no están mostrando un celo fuerte. ¿Sí? ¿Qué es la tasa de preñez? No es más que la proporción de vacas elegibles que quedan preñadas en el mismo ciclo de 21 días que mencioné anteriormente. El objetivo, bueno, la literatura marca que debe rondar alrededor de los 23% hacia arriba. En la actualidad, todo depende de la zona en la que nos encontremos y de la estación del año. Me ha tocado ver ranchos que alcanzan 30-32% de tasa de preñez. ¿Sí? ¿Cómo puedo saber yo mi tasa de preñez? Los que tienen sistemas o software de gestión, muchos de estos programas o la gran mayoría tienen algún reporte que te genera automáticamente. Con lo que tú le reportas, te genera este número. Pero si yo no cuento en mi rancho con un programa de gestión, ¿cómo lo puedo saber? Un cálculo muy simple. Un ejemplo. Yo puedo multiplicar mi tasa de concepción por mi tasa de servicio o detección de celo y me va a dar un número muy cercano a lo que sería mi tasa de preñez. Por ejemplo, tenemos aquí una tasa de concepción de 38% multiplicado por una tasa de detección de celos del 60%, tendría una tasa de preñez del 27%. ¿Por qué menciono estos parámetros? ¿Por qué? Porque con esto medimos nuestro rendimiento. Si no estamos llevando un control de la información, si no me estoy midiendo cómo voy avanzando, es difícil tomar decisiones. ¿Sí? Y al momento que yo tengo números, puedo tomar decisiones, pero lo más importante, puedo tomar acción para mejorar lo que estoy haciendo. Normalmente en las lecherías modernas tenemos ciertos problemas, ciertos inconvenientes. Aquí voy a enlistar un poco lo que se ve normalmente y hablando específicamente de reproducción, tenemos una baja detección de celos. ¿Esto por qué? Porque no tengo las personas adecuadas, sobre todo en las noches, el velador que se encarga de detectar celos, tiene otras actividades o básicamente se encarga de todo lo que pasa en la noche y muchas veces la persona no tiene el tiempo suficiente o le da prioridad a otras cosas y nos avienta a veces una lista muy corta de vacas en celos o nos avienta una lista muy grande porque agarra todo lo que está alrededor de una vaca que anda en celo. La tasa de concepción, esto es muchas veces consecuencia de esos malos celos detectados, se inseminan, si la gente que yo tengo en campo no tiene el conocimiento o no tiene la capacitación suficiente para saber si una vaca está realmente en celo, la sirven, aunque la vaca no esté en celo, pues esto no me va a generar preñeces, ¿verdad? Otro problema es la alta mortandad de vacas, sobre todo en el periodo de posparto, que esta es una etapa crítica. Volvemos aquí al punto de la salud que les mencionaba anteriormente. O sea, esta etapa de posparto, si no tenemos un control adecuado de las enfermedades, nos van a llegar a nuestro periodo de espera voluntario a ser servidas con problemas de metritis, vacas sucias, piometras, vacas en muy mala condición corporal y todo esto pega directamente en nuestra tasa de fertilidad y por consecuencia en nuestra tasa de preñez y hembras generadas a parto. Otro de los problemas es venta o descartes involuntarios. Aquí también vuelvo al periodo posparto. Muchas de estas vacas llegan al periodo posparto y no pasan de ahí. O sea, lamentablemente se pierden muchos animales en este periodo por malos tratamientos, malos diagnósticos, inclusive malos periodos secos donde no se tienen los cuidados suficientes para estas vacas y pues vamos perdiendo animales en el camino. Y problemas de alimentación. Aquí muchas veces tenemos dietas o ingredientes de muy mala calidad. En estos tiempos, lamentablemente con los problemas hídricos que se ha tenido en muchas partes del país, van a tener mucha dificultad para conseguir alimentos, inclusive quien los consiga pues va a ser o muy caros o de muy mala calidad y todo esto pega tanto en reproducción y producción. Otra parte es el costo y los tiempos de tratamientos elevados.
¿sí? Entre más vacas enfermas tengo yo por una alimentación deficiente o por gente que no está capacitada para tratar estos animales, pues obviamente voy a tener ahí costos muy elevados en el uso de medicamentos y en el uso de, aquí voy a entrar un poquito más a los salarios de las personas. ¿Por qué? Porque estoy teniendo en mi nómina tal vez personas que no son adecuadas para esa posición y pues me va a generar un costo extra. Y el problema más grande de todos es encontrar personal capacitado. En estos momentos es una crisis que se está volviendo muy común en todas las partes del país, tener esa gente capacitada, y cuando lo consigo hay otro problema, que es el poder retener a esas personas, porque muchas veces esas personas que tienen la capacidad son personas responsables, personas que tienen el conocimiento, pues llega otra empresa, otra persona y se los llevan con ellos. O sea, simplemente no solamente es encontrarlos, sino el poder retenerlos. Aquí voy a entrar un poquito ya a hablar de las tecnologías, que esto básicamente me voy a centrar en dos tecnologías, que uno es un sistema de monitoreo, como ya lo comentaba la doctora Brenda al inicio, que es el sistema AltaCawash, y el otro es un sistema de gestión de información o manejo de MIATO. ¿Por qué mencioné anteriormente y recalqué ahí un poquito la demanda de personal capacitado? Es un problema. Y es la realidad. Estos programas, sobre todo los del sistema de monitoreo, me ayudan a poder yo avanzar un poco sin la necesidad de tanta gente. ¿Por qué? Porque estos sistemas, ¿en qué se basan? Me monitorean básicamente salud del animal y vacas que puedo yo encontrar en celo, o sea, reproducción. Ya no necesito yo tal vez una persona que me esté detectando celos, no necesito una persona que me esté detectando vacas enfermas, pero sí ocupo a alguien que se encargue de ir a tratar o de ir a inseminar esas vacas que estos sistemas me pueden localizar en mi rancho. Voy a empezar ahí a hablar un poco del AltaCawash. Más adelante voy a hablar un poco de DairyCom, que es el sistema de gestión. ¿Qué es el AltaCawash? Como ya les mencionaba, es un sistema de monitoreo. Básicamente me sirve para dos cosas, que es detectar vacas enfermas, la parte de salud, y detectar vacas en celo. ¿Sí? Tenemos una tercera opción que la voy a hablar un poquito más aparte y más adelante de la presentación. En la parte de salud, ¿qué me mide este sistema? Alimentación, rumia e inactividad. O sea, cuánto descansa la vaca y cuánto come. En base a esto, puedo yo saber si una vaca está enferma o está sana. Y en la parte de la reproducción, este sistema me ayuda a identificar vacas que están en celo en base al movimiento de esta misma. ¿Sí? ¿Cómo funciona el sistema? O sea, podemos ver aquí en la pantalla cuál es el promedio o el patrón normal de un animal, de una vaca. Sí, podemos ver que la vaca normalmente, según la literatura, come alrededor de 4 a 6 horas al día y rumea de 7 a 10 horas al día. El resto del tiempo, la vaca está inactiva o descansando, ¿sí? Y tenemos una pequeña sección que son otras actividades, como cuando se levanta a tomar agua, cuando se levanta la ordeña, pero son mínimas en el día. No representan un gran porcentaje de lo que realiza esa vaca. En base a esto, funciona el sistema AltaCawash. El collar es colocado en la vaca, el collar me empieza a recolectar información de cuánto tiempo consume alimento esa vaca, cuánto tiempo está rumiando y cuánto tiempo está inactiva. En base a esto, esa vaca va generando su información día con día. ¿Sí? Lo que hoy va a leer ese collar, se lo va a asignar a esa vaca. Esa vaca va generando día con día esa información y lo que hoy tengo de información comparado con los últimos 7 días de esa misma vaca, no del resto de las vacas. La comparación es con ella misma. Si yo tengo un cambio de comportamiento en cualquiera de los 3 indicadores anteriores, rumia, consumo o inactividad, me va a marcar una alerta. Si esa vaca venía comiendo alrededor de 6 horas al día, los últimos 7 días a la misma hora, y hoy me marca que está comiendo 3 horas, el sistema me marca una alerta
en esa vaca. Me dice, ojo con esta vaca. ¿Por qué? Porque puedes tener un problema de salud. Lo mismo para la rumia y lo mismo para la inactividad. Como pueden ver aquí en la pantalla, es un software bastante sencillo. Tenemos diferentes menús. Del lado izquierdo tenemos la detección de celos y aquí en la parte central, en la parte de arriba, dice animales a controlar. Y tenemos otro menú en la parte de abajo que es atención urgente. Esta es la parte de salud. El collar me mete las alertas en estos menús, dependiendo si es una vaca en celo o si es una vaca enferma, y me dice cuántos animales tengo para detección de celos y cuántos animales tengo para controlar o para revisión de salud. ¿Sí? Como pueden ver, aparte del menú, me desglosa. Voy a poner aquí el ejemplo de la detección de celos. Me dice que tengo 8 atenciones, 8 alertas, de las cuales 8 están en periodo de inseminación, están aptas para ser inseminadas. ¿Sí? Después, en la parte de abajo, me dice que hay 10 en periodo de espera voluntario, pero estas 10 no son marcadas en el menú principal o en el círculo principal. ¿Por qué? Porque no son aptas para ser inseminadas, ya que no alcanzan su periodo de espera voluntario. Y me marca una sección de preñadas. Muchas veces, ¿por qué preñadas? Porque muchas veces tenemos corrales o marcamos nuestras vacas preñadas de cierto color y la gente las mira montando, pero no les pone atención. ¿Por qué? Porque ellos las ven en corrales de preñadas o con el color asignado para vacas preñadas y dan por hecho que la vaca está preñada, cuando realmente no debe ser así. O sea, si una vaca está montando, aunque su estatus en mi información me marque preñada, hay que sacarla, hay que revisarla y confirmar que está preñada o confirmar que esa vaca perdió el producto. ¿Sí? Y tenemos otro menú que es de vacas sospechosas. Estas vacas son vacas que el sistema ha identificado con un pequeño pico o desviación en su actividad, no tan elevado para ser consideradas vacas en celo aún. Probablemente muchas de esas vacas en un par de horas van a entrar al menú de vacas para ser inseminadas o para revisión de celo. ¿Qué pasa? Aquí si yo entro al menú, se me despliega toda esta pantalla donde tenemos un listado con las vacas, su información desde el corral, días de lactancia, días del último celo, días de la última inseminación, la cantidad de servicios que ha llevado esa vaca, y tenemos aquí una pestaña que dice preñada. Normalmente cuando una vaca preñada me marca actividad, me va a marcar aquí una palomita. En este caso no tenemos ninguna vaca que su estatus sea preñada. Tenemos aquí el inicio del celo, la fecha y la hora a la que se inició el celo, que fue detectada por el collar, el tiempo que ha pasado, entre paréntesis, y tenemos aquí el momento óptimo de inseminación. ¿Qué es esto? Es una ventana para poder inseminar esa vaca a un tiempo adecuado. ¿Cómo funciona esta ventana? Si se fijan, aquí tenemos un indicador que va avanzando. Este indicador inicia del lado izquierdo y avanza hacia el lado derecho. ¿Sí? Cuando la vaca inicia, empieza en esta parte el indicador y va avanzando conforme va avanzando el tiempo. ¿Cómo puedo leer yo esta ventana de inseminación? ¿Sí? Cuando la vaca es detectada, el indicador inicia del lado izquierdo y si pueden observar, tenemos diferentes tonalidades de color verde. El verde más oscuro abarca de la hora 5 a la hora 17 de iniciado el celo, que según los estudios que se han hecho, ahorita voy a poner más adelante una gráfica para explicarlo un poquito mejor, este periodo es el periodo en el que más éxito en fecundar o preñar esa vaca se ha detectado. ¿Sí? Por eso hablábamos al inicio del momento óptimo de inseminación, que si yo detecto esta vaca al inicio, a la hora 5, a la hora 3, pero la vengo inseminando a la hora 33, va a ser demasiado tarde. Ese óvulo va a estar demasiado viejo para ser preñado. Probablemente la preñes, pero el riesgo de una pérdida o muerte embrionaria es bastante alto. ¿Sí? Obviamente aquí todo esto también tenemos que configurarlo con el manejo del rancho, ¿sí? Porque muchas veces queremos mandar al inseminador a las 3 de la mañana para agarrar esa vaca en el momento óptimo y pues obviamente no es algo lógico. Tenemos que trabajar en base a nuestros tiempos, muchas veces en base al tiempo de la rutina de ordeño,
a la hora que puedo yo poner trampas, a la hora que puedo yo sacar la vaca de ese corral para trabajarla. ¿Sí? Hay quienes inseminan una vez al día, hay quienes inseminan dos, y teniendo en cuenta todas esas cosas, tengo que yo elegir el momento óptimo para inseminar esa vaca. En la parte de abajo tenemos dos gráficos diferentes. El del lado izquierdo es todo el histórico de celos que ha mostrado esa vaca desde su parto, el día 0. Si se fijan en la parte de abajo me muestra día 0 en paréntesis, y donde hay una barrita azul con unos diamantitos rojos me va marcando 15, 34. Esos son los días en leche en lo que este evento se detectó en el collar. ¿Y qué me indica a mí esta barrita azul con estos diamantes? Un celo. Cada línea azul con los diamantes es un celo. Entre más alta sea la barrita azul, es una intensidad de celo mucho mayor. ¿Sí? Los diamantitos rojos, ¿qué me indican? La duración del celo. Cada diamante rojo, en este caso tenemos 4, en el que estoy mostrando aquí marcando, me indica que ese celo fue de alta intensidad con una duración de 8 horas. ¿Sí? Y como pueden ver, tenemos otro número que está entre cada celo, 19, 20, 20. Ahí podemos ver que esta es una vaca que tiene sus ciclos regulares. No tenemos un desfase en la cantidad de días de ciclo en ciclo. ¿Sí? Aquí al final podemos ver que este último celo, que fue de mucha intensidad, con una duración de, fueron 6, 12, 10 diamantes de 20 horas, y tenemos un diamante aquí arriba, que quiere decir que fue inseminada. Vemos que pasaron 40 días hasta el siguiente celo. O sea, esta vaca llegó a diagnóstico. Viendo esta gráfica yo puedo decirles que llegó a diagnóstico. ¿Por qué? Porque esta barrita vertical que está aquí es un diagnóstico. Pero vemos que después de esto tenemos otro celo. Esta vaca probablemente la diagnosticaron vacía, hicieron una aplicación probablemente de alguna hormona, prostaglandina, y generaron este celo. ¿Sí? Ahora bien, en la siguiente gráfica del derecho tenemos una gráfica como si fuera un tipo de electrocardiograma que está dividida en 4 días, día 26, 27, 28 y 29. En la parte de abajo, entre paréntesis, vemos los días en leche de esta vaca, y vemos cómo la línea de actividad o de movimiento de esta vaca viene en la parte inferior, viene normal, se podría decir. Pero el día 29 tenemos una elevación y empieza el conteo de los diamantes. ¿Por qué? Porque aquí el sistema detectó que esta vaca está en celo. Podemos ver que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diamantes. Esta vaca tiene un celo de 16 horas, y el indicador de tiempo nos dice que estamos en el último diamante, probablemente pueda tener un par más o uno más en las siguientes 2 horas. Pero esto sería, en palabras sencillas, un celo en el sistema de monitoreo, como es como nosotros lo podemos identificar en el día. Las partes oscuras que se ven aquí en los días representan la noche, y la parte blanca representa el día. Como les mencionaba anteriormente, la ventana de inseminación, que es esta, la parte inferior del lado derecho, aquí tenemos una imagen ampliada de cómo va funcionando esto. Esta información se tomó de un estudio que se realizó en el 2005, se publicó en el 2005, perdón, por Rolls, donde nos marca el tiempo de duración del celo y el porcentaje de probabilidad que tenemos para preñar esa vaca. Sí, por eso la ventana de inseminación, donde tenemos el verde más oscuro, que sería el número 3, es de la hora 5 de iniciar el celo a la hora 17, es donde se recomienda realizar la inseminación. Esto normalmente con semen convencional. Hay quien usa semen sexado. La literatura nos marca que el uso de semen sexado necesitamos darle un poco más de tiempo al celo. ¿Por qué? Porque el semen sexado ya trae un manejo extra comparado con el semen convencional. Y normalmente la literatura es muy variada. Si buscamos ahí unos cuantos artículos, nos van a mencionar desde la hora 15 hasta la hora
21, que sería más o menos terminando el verde más intenso, en esta parte la hora 16, 17 hasta la hora 22, 23. ¿Sí? Recomendación por experiencia, lo que nosotros hacemos normalmente en los ranchos donde tienen el sistema Alta Caguas, inseminamos animales con semen sexado en diferentes tiempos. Y en base a esto vamos midiendo, sacamos ahí nuestros resultados para ver en qué momento nos facilitó a nosotros generar preñeces con el semen sexado. Porque muchas veces queremos igualar los números de otras explotaciones, de otros lugares, cuando las condiciones son muy diferentes. Aquí tenemos que buscar cuál es el momento óptimo para mi granja, para mi lechería, para poder meter un semen sexado. Sí, bueno, aquí vamos a ver este cuadro que lo tomé de un artículo que fue publicado en el 98 por el doctor Dransfield. Eh, este cuadrito me gustó para mostrarlo aquí con ustedes. ¿Por qué? Porque ellos hicieron un experimento donde clasificaron, más bien detectaron que las vacas mostraban ciertos tipos de celos y los clasificaron en 4. El primero fue celos de baja intensidad con muy corta duración, celos de baja intensidad con duración normal o larga duración, celos de alta intensidad con muy corta duración y celos de alta intensidad con larga duración. Normalmente estos dos últimos, los de alta intensidad, son fáciles de ver. Cualquier persona que no tenga el ojo los puede ver. ¿Por qué? Porque la vaca está montando demasiado. Y los de baja intensidad es donde nosotros realmente tenemos que poner el ojo. ¿Por qué? Porque es donde podemos ahí ganar un poco más de vacas preñadas. Pero realmente son los más difíciles de detectar, sobre todo el de baja intensidad y el de corta duración. O sea, una vaca que no monta y que su celo es muy cortito, muchas veces no las vemos. A diferencia de una vaca que tiene poca intensidad, pero es de larga duración, probablemente podamos identificarla con un poco más de facilidad. Pero el dato importante aquí es las concepciones que obtuvieron ellos en su experimento. Como pueden ver, hay una diferencia del de baja intensidad y corta duración al de alta intensidad con larga duración. Realmente son 4 puntos, pero aún así el de baja intensidad con corta duración tiene un 45% de éxito. ¿Sí? Lo que nos indica, en pocas palabras, que no importa que sea una vaca que no montó mucho o que duró poco el celo, lo importante es encontrarlas, realmente es lo complicado de hacer. Y es donde ocupamos gente con la capacidad y el ojo para ver esas vacas. Y es la facilidad que tienen los sistemas de monitoreos que lo detectan aún así. ¿Cómo se ven esta clasificación de celos en el sistema Alta Caguas? Como podemos ver, el de alta intensidad y duración normal, muy claro. O sea, tenemos el movimiento de la vaca, cómo viene su base, su promedio, se eleva. Esto con simplemente verlo en la gráfica, sin ir a ver la vaca, podemos decir que la vaca está en celo. O sea, aquí no hay mucha duda. Siempre y cuando, aquí hago una aclaración, el collar o cualquier otro sistema que estemos usando esté bien asignado a la vaca que sea, ¿sí? Porque ahí hay otros detallitos que a veces no asignamos bien los collares, pues resulta que el collar X lo trae la vaca Y y pues nos está leyendo una vaca que no es. Y tenemos los celos de alta intensidad y de corta duración. Vemos que esta vaca tuvo un celo con un pico muy alto, pero solo tuvo 3 diamantes, lo que me indica que tiene 6 horas de duración a comparación de la anterior, que esa vaca tiene con 3, 6, 10 diamantes, 20 horas de duración. O sea, esta vaca normalmente las vemos, pero duran poco mostrando el celo. Tenemos también los más difíciles de detectar, que son los celos de baja intensidad y de duración normal. Estos podemos ver que el celo dura bastante, pero no tenemos un pico muy alto. O sea, la vaca monta una vez, probablemente en 2 horas vuelva a montar otra vez. Si tenemos ojo, la vamos a detectar. Pero en las que realmente tenemos que poner mucho ojo y mucho hincapié, y que son las que nos pueden ayudar a tener esos puntos extra, esa cantidad de preñeces generadas extra que necesitamos,
son los de baja intensidad con una duración corta. ¿Cómo se ven estos? Un pequeño pico y probablemente dure 4, 5 horas y vuelve a caer su actividad. Y mucho peor si estos celos se ven en la noche, donde normalmente hay una persona nada más, pues muy complicado de identificarlas. Hablando ahí un poco de la parte de reproducción, así es como se verían los celos en un sistema de monitoreo, específicamente en el Alta Caguas. Y les comentaba al inicio también de otro punto importante, la parte de la salud. Si yo no tengo una buena salud en mis vacas, no voy a tener una buena reproducción. ¿Sí? Eso es básico. Como pueden ver, tenemos el menú también de animales a controlar, de las cuales nos muestra las atenciones o alertas que tenemos, cuáles están en transición y cuáles ya están en un periodo de producción. ¿Sí? Igual, entramos al menú y se nos despliega todo este listado de animales. Igual, número de animal, corral, días de lactancia. Tenemos aquí un menú que dice inactivo. Esto es cuánto ha durado esa vaca con mucha inactividad y con lapsos menores a 15 minutos de consumo de alimento o de rumia. ¿Sí? El sistema normalmente viene configurado por default que si una vaca dura más de 6 horas con mucha inactividad, me manda una alerta de atención urgente, como lo podemos ver en esta parte de abajo. ¿Sí? Las barritas de abajo son la inactividad. ¿Sí? Normalmente esta vaca venía con su promedio normal y se nos elevó. ¿Qué pasa? El programa cuando se eleva una gráfica o uno de los parámetros que mide, me lo marca en rojo y empieza a correr en la parte de aquí de arriba la línea roja. ¿Sí? ¿Qué es esta gráfica de arriba? Son las últimas 48 horas del comportamiento de la vaca. Como pueden ver, está hecha a base de colores. Los colores los podemos ver en la parte de abajo, que es el consumo de rumia, la rumia y la inactividad de la vaca. Y aquí se va desglosando las últimas 48 horas. Cuando tenemos una vaca que alcanzó las 6 horas con mucha inactividad, me genera esta línea arriba y me la manda al menú de atención urgente, que son esas vacas que tengo que ir a revisar sí o sí, o sea, no puedo esperar para ir a revisarla y probablemente darle un tratamiento. ¿Cómo se ve una vaca enferma? Este es un ejemplo muy claro. Tenemos la vaca que venía comiendo, rumiando y con su tiempo de descanso estables. Aquí una aclaración. Podemos ver una línea que atraviesa todas las barritas. ¿Sí? Esa línea es el promedio del grupo en el que se encuentra este animal. Y las barritas es el promedio de cada valor del animal. ¿Sí? Para hacer una pequeña comparación y ver cómo se está comportando ese animal con su mismo grupo. ¿Sí? Este indicador a mí me marca un cambio de corral. Si se fijan, aquí empezamos a ver que el consumo de esta vaca venía regular, tuvimos una pequeña caída, al día siguiente otra pequeña caída, al tercer día otra caída y al cuarto día la movieron de corral y ya me lo empezó a marcar en rojo el sistema. ¿Por qué? Porque esta vaca ya entró en un proceso de tratamiento. Probablemente esta vaca la movieron al hospital, a la enfermería, para empezar con un tratamiento. ¿Sí? Y podemos ver cómo también la vaca deja de comer, por consecuencia deja de rumiar y la vaca empieza a estar más tiempo sin moverse. ¿Sí? Lleva su tratamiento y aquí podemos ir evaluando día con día cómo la vaca va recuperando su funcionalidad, tanto en consumo, rumia y su tiempo de descanso. ¿Sí? Por eso es importante estar monitoreando estas vacas. Estas líneas o estas barras con su comportamiento se van llenando día con día y podemos ir monitoreándolas para ir sabiendo si los tratamientos que estamos aplicando están funcionando. Inclusive ver si realmente están dando ese tratamiento, porque a veces tenemos situaciones que no deseamos donde no se hace el trabajo y pues lamentablemente todo esto termina en la pérdida del animal y no es lo que deseamos. La alimentación y la actividad en el periodo de posparto. Podemos ver como una vaca
que estaba preñada en su corral de reto, traía sus promedios bastante estables, inclusive el consumo lo traía un poquito por encima de su corral, la rumia por debajo y su tiempo de descanso a la par del corral. Podemos ver cómo aquí el indicador negro me marca que tuvimos el proceso de parto en esta vaca y un día antes la vaca dejó de comer, su promedio en consumo de alimentos disminuyó. Y el día del parto y el día siguiente su rumia también disminuyeron bastante. Y la vaca, pues, obviamente, ese día de parto y los 2 días siguientes estuvo más tiempo en su periodo de descanso o con tiempo de inactividad elevado. Pero tuvo una recuperación bastante rápida. En cuestión de 4 días, esa vaca ya estaba con sus parámetros normales, ¿sí? Aquí hago una pequeña aclaración. Este sistema no me, perdón, no me manda alertas de si una vaca va a entrar en proceso de parto o no. Simplemente yo puedo ir verificando si ese animal tiene algún cambio, pero sobre todo en la etapa posparto, que es en la etapa donde yo tengo la necesidad más grande de estar monitoreando sus animales por si tengo algún problema de eh, retención de placenta, metritis, hipocalcemia, etcétera, tratar de recuperar lo más rápido posible ese animal. Otra cosa que el programa nos muestra son las alertas grupales. Como ya les mencioné, nos genera alertas grupales para hacer la comparación de un animal individual con el grupo en el que se encuentra, pero una de las características importantes por la que podemos usar las alertas grupales es para monitorear la parte de alimentación, ¿sí? Vemos las tres gráficas que ya vimos anteriormente: consumo de alimento, rumia y la inactividad del corral. O sea, si el corral tiene 100 vacas, me genera un promedio con toda la información de esas vacas. Pero tenemos esta gráfica en la parte de arriba. Esta gráfica es muy interesante. ¿Por qué? Porque son las últimas 48 horas del comportamiento de consumo de alimento de ese grupo. En los valores verticales tenemos porcentajes del 0 al 100 y en la parte horizontal me muestra las horas del día. ¿Sí? Tenemos desde las 12 de la madrugada de 2 días atrás cómo se va comportando. Podemos ver aquí la parte sombreada del azul, que tenemos picos y bajadas. Aquí, por ejemplo, este día tuvimos a las 12 de la tarde un pico en el 75%. ¿Qué es lo que me indica? Me indica que un 75% de los animales de ese corral se levantaron a comer. ¿Y en qué me ayuda a mí a saber esto? Aquí yo puedo saber si están tirando las comidas a la hora que son, si están pasando a arrimar la comida en las diferentes horas del día y en qué horas el corral es cuando realmente está levantándose a comer. Como pueden ver, aquí tenemos lapsos, que esto es muy común verlo y es lo más normal. Desde las 2, 3 de la mañana hasta las 7, el consumo de alimentos en los corrales es bajo y lo podemos ver en el siguiente día, el mismo comportamiento. ¿Y por qué? Porque en esta hora pues normalmente no pasan a tirar comida o no hay quien les tire comida porque no hay programación. Pero sí podemos ver que a las 12 del día hay un pico muy alto. Esto a mí me indica que pasó el tractor con la comida y los animales se levantaban a comer. Al día siguiente vemos ese mismo pico a la misma hora y lo interesante de aquí es que yo puedo comparar estos 2 días. Aquí la idea es que mi alimentación o mi comportamiento del rancho sea un espejo. O sea, lo que yo miro un día lo tengo que ver el siguiente día básicamente de la misma manera. Si tengo un cambio, ahí es donde yo tengo que poner atención porque muchas veces pasan cosas, se desponchó un tractor, se descompuso el carro revolvedor, un sinfín de cosas y eso me va a mover el comportamiento de consumo de alimento y por consecuencia eso me va a generar alertas en los corrales y en las vacas. Y esto, pues, quieras o no, me pega tanto en reproducción como en la producción. Bueno, este sería el sistema de monitoreo de Alta Caguas, que es
el que nos ayuda tanto a tener un poco más de precisión en nuestras vacas que detectamos en celos y en nuestras vacas enfermas, ¿sí? Aquí este sistema nos ayuda básicamente a no depender de las personas o no tener tanta complicación para detectar esos animales y sobre todo la gente que no está bien capacitada. Voy a pasar a hablar un poco del siguiente software o la siguiente tecnología, que es el sistema de gestión de información. Esto es muy diferente al sistema de monitoreo. ¿Por qué? Porque un sistema de gestión de información es un poco más potente en cuanto a la generación de reportes, que es lo que nos ayuda a medir y a llevar el control de los eventos que hacemos con nuestros animales. Dairycom, en mi experiencia personal, para mí es el más potente que existe en el mercado. Hay quien tiene su opinión diferente, pero ¿por qué para mí es el más potente? Simplemente por la facilidad que nos da para generar un sinfín de reportes. Pero lo que a mí me gusta más y por lo que a mí, siempre que me preguntan por algún sistema de gestión, recomiendo Dairycom, es porque ellos manejan un sistema que se llama Pocket Cow Car. ¿Qué es el Pocket Cow Car? Es una aplicación donde yo puedo cargar toda la información de mi software que está en la computadora, ya sea en una tableta o en un teléfono, en un dispositivo móvil. Y esto a mí me ayuda mucho porque a la hora de yo estar en el corral, yo de manera fácil y rápida puedo revisar la información de cualquier animal, ¿sí? Lo otro es que este software me genera mi listas de trabajo, listas veterinarias, le llamamos, que es donde puedo yo meter mis listados de vacunación, mis listados de diagnóstico, de animales enfermos, de vacas que voy a inseminar, y me genera la lista y combinado el dispositivo, la tableta, el teléfono, con un lector de los collares o de los aretes electrónicos, me facilita y me acelera demasiado el proceso para ubicar mis animales. Como pueden ver aquí en la foto, la señorita que tiene la tableta y el bastón electrónico va leyendo los collares que tienen las vacas y el momento que ella coloca el bastón sobre el collar, en el sistema Pocket Cow Car en su tableta, le dice qué vaca es y a qué viene esa vaca. Si esa vaca viene a una revisión de diagnóstico, le aparece el menú que vemos aquí del lado derecho, donde le sale toda la información de la vaca con sus eventos y ella al momento que la persona que va por dentro del corral, el veterinario que va haciendo el diagnóstico, la persona que va revisando las vacas enfermas o cualquier evento que vayan haciendo, ella puede reportar ahí mismo en la tableta o en el teléfono el tratamiento o el diagnóstico, ya sea positivo, negativo, y si la va a meter a un programa de sincronización, en el caso de las vacas que salen vacías, y se va guardando en el sistema. Ella lo único que va a hacer al final de su rutina de trabajo es ir a la oficina donde está la computadora, presionar un botón en la misma tableta y vaciar todo lo que se reportó. Y queda capturado inmediatamente en el sistema. Ya no necesitamos traer el papel, ir buscando vaca por vaca y viendo arete por arete. Y esto realmente, la ventaja es el tiempo de trabajo. El tiempo que la vaca dura en las trampas se disminuye considerablemente. Hablando en porcentaje, podemos disminuir hasta un 40%, inclusive me ha tocado ver casos de un 50% del tiempo de entrampado se disminuye y esto representa leche al final de cuentas, que todo va y pega al bolsillo. Eh, Aquí un comentario muy básico, pero que me gusta recalcar. Las tecnologías son herramientas muy buenas realmente, pero no son el resultado. Como toda herramienta, como toda tecnología, necesitan mantenimiento, necesitan un buen cuidado y si no se los damos, ya sea un sistema de monitoreo, sea un sistema de gestión, no va a funcionar. Si yo no capturo la información correcta en los sistemas de gestión, los reportes que a mí me dé van a ser realmente falsos o me van a estar mintiendo. Igual los sistemas de monitoreo. Si yo no mantengo actualizadas las antenas, los software, si yo no coloco los collares, los aretes, los podómetros de la manera correcta, no me van a dar lecturas correctas, por lo tanto, me van a dar vacas tal vez que no estén en celo,
me van a dar vacas tal vez que no estén enfermas en los menús donde yo ubico esas vacas y las cosas no va a funcionar. Son herramientas, no resultado. Hay que tener eso bien claro. Y los puntos claves para el éxito, el primero, como ya se los mencioné, es reportar la información de la manera correcta y precisa como debe ser. Y lo más importante, y de preferencia, cargar la información diariamente. ¿Por qué? Porque muchas veces yo entiendo que no tenemos el tiempo, me falta personal, tengo muchas cosas que hacer y dejo la carga de información para una vez a la semana, pero esa carga de información se tarda mucho en llegar a los reportes y a la hora que yo quiero revisar algo, un reporte, una lista de trabajo, no están los datos actualizados. Mantener los dispositivos en buen estado. Esto es importante recalcarlo con la gente que lo va a usar porque muchas veces llevamos el bastón, la tableta, llevamos ahí nuestros dispositivos, no los limpiamos, están sucios, se nos caen, los golpeamos, no les damos el uso correcto y pues todo esto impacta en el rendimiento de las tecnologías. Y la colocación y asignación adecuada de los collares, aretes y podómetros, como ya lo mencionaba, si esto no se hace de la manera correcta, no va a funcionar. Hablando específicamente de los collares, el collar trae un número de serie que se asigna en el sistema de gestión a la vaca y se vincula el collar con la vaca. Si yo me equivoco en la colocación de un solo número, la lectura va a ser errónea. No va a funcionar ese collar o ese podómetro o ese arete. Y el más importante de todos, la capacitación del personal. Muchas veces les damos las herramientas a la gente, tienen las herramientas, pero no las usan porque no saben cómo funcionan las cosas. Y esto es algo que me ha tocado ver donde tienen todo, pregunto por qué no se está usando y simplemente la respuesta es porque no nos han dicho cómo usarlo o nadie nos ha explicado o nadie nos había dicho que para eso funcionaban las cosas. Así que la capacitación del personal con el que ya cuento es la regla de oro para que las cosas funcionen. Bueno, esto sería toda la presentación. Si alguien tiene preguntas, pues doctora, yo creo que sería el momento. Muchas gracias, doctor, por compartir con nosotros esta valiosa información. Y pues bueno, ahorita es el momento para una sesión de preguntas y respuestas. No sé si alguien de los participantes tenga alguna duda. Con muchísimo gusto, aquí estamos para servirles. Pueden abrir su micrófono en caso que quieran hacerla de manera verbal o pueden escribir en el chat. Pues mira, doctor, al parecer todo estuvo bastante claro. Nos diste un muy buen vistazo de cómo funciona Alta Watch, de cómo se maneja en conjunto con VAS, con el Dairy Comp, y pues obviamente ya con los puntos cruciales que tú manejaste con respecto a la reproducción y cómo estas herramientas nos apoyan. Entonces, pues bueno, esto es demasiado interesante y pues esperemos que sí haya quedado todo claro de cualquier forma. A todos los participantes, si después tuvieran alguna duda, ya saben que estamos leyéndolos en Facebook. Podemos hacer llegar sus dudas, sus comentarios al médico Ángel para que de igual manera, si ahorita no tienen alguna duda, pues bueno, después puede surgir algo, ¿no? Entonces ahí estamos nosotros siempre a sus órdenes. Y yo creo que con esto concluimos, doctor. Okay. De antemano, nuevamente, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Muchas gracias a todos los participantes. Y pues bueno, los esperamos en una siguiente charla que tenemos planeado llevarla a cabo a finales de febrero. Les haremos llegar toda la información en Facebook y esta charla de todas formas está grabada.
la vamos a compartir en nuestro canal de YouTube, que también compartiremos posteriormente ahí en Facebook para que puedan tener acceso nuevamente a toda la información. Y pues no nos queda más que desearles una excelente noche y muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a todos, doctora, muchas gracias. Que tengan buena noche.